Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ricky. Y yo soy Clau. Hoy vamos a estar hablando de algo que toda familia colombiana consume, que es el café. Les vamos a tener un invitado súper especial. Es un amigo mío, es barista certificado, le gusta muchísimo el café y nos va a contar como diferentes métodos. Vamos a ir como del más básico al más pro. Bueno, ya estamos aquí con Alejo Gutiérrez es amigo mío, como les dije. Cuéntanos, Ale, un poquito de por qué te gusta tanto el café, cómo te volviste barista certificado, cómo te enrollaste como en todo este tema del café. Claro, bueno, yo hace prácticamente 3 años empecé a trabajar con una marca comercial de café en Colombia. Ahí empecé con el gusto del café, empecé a ver videos de baristas, ahí dije como no, me encanta el tema. Además porque yo personalmente tengo como mi visión de vida, mi meta en la vida es apoyar a mi país y desde el café siento que lo podemos hacer. Es un producto desde el cual como colombianos sacamos pecho, pero realmente sabemos muy poco, entonces es hora de que como colombianos aprendamos de café, aprendamos a preparar de café, de las características del café colombiano, así como un argentino, un chileno, un español sabe de vinos. Es hora que un colombiano sepa de café, por lo menos lo más básico. Entonces, ¿qué métodos nos vas a mostrar hoy? Bueno, lo primero que vamos a hacer es básicamente como lo hacen todos en la casa, la gran mayoría, que es una olleta, calentando agua en una olleta, haciendo el café normal, para que cualquier persona, sin necesidad de que tenga los artefactos más sofisticados, pueda preparar un buen café. Después vamos a pasar por una prensa francesa, que es un método muy accesible, muy asequible también. Es muy fácil para todas las personas conseguirlo y es muy fácil de preparar. También vamos a utilizar un pour over, un B60, que es un método por gravedad, es un método filtrado que tiene un filtro de papel y tiene otras características muy distintas a las dos anteriores. Pero entonces acá vamos a utilizar es la olleta como lo hacemos todos en casa. Entonces lo que necesitamos es una taza de agua. Una vez hierva el agua, que llegue a punto de ebullición, apagamos, esperamos unos 30 segundos, metemos el café. En este caso vamos a utilizar más o menos una cucharada y media para una taza de 150 o 200 mililitros de agua. Revolvemos un poquito, esperamos de 3 a 5 minutos, ahorita vamos a esperar 4 minutos, paramos y filtramos con el colador. Puede ser directamente a la taza o puede ser en otra jarrita o en otra olleta. Lo importante ahí es filtrarlo todo de una vez, no dejarlo reposado. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Bueno, entonces en este caso ya esperamos los 4 minutos en donde el café estuvo con el agua y ya vamos a proceder a filtrar. Si tienen un colador como estos funciona bien, o en muchas casas tienen el típico filtro de tela, también funciona muy bien. Entonces, ¿hay alguna diferencia en que el colador sea así como de metal o no sé qué material es eso versus uno de esos de mallita que uno normalmente tiene? sí, claro, digamos que eso tiene que ver con la granulometría que acepta entrar o no ciertas cantidades de café o digamos los sedimentos del café. Entonces, por lo general estos filtros de metal, los huequitos son más grandes, más gruesos, entonces el café logra digamos que filtrarse más. Ya se puede probar, lo ideal, y acá digamos que es un tip, y es que un buen café no necesita azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces acá, ¿qué haría normalmente la gente? Le metería una cucharada de azúcar. Entonces es como un buen experimento, una buena base para empezar a probar distintos cafés, es empezar a catarlos y a degustarlos sin azúcar. Entonces un día nos tomamos un café así, otro día otro, sin azúcar para no disimular como las características de cada café. Listo. Entonces eso es como... Voy a probar este a ver qué un tal. tip. Y nos vamos ahora entonces con La prensa francesa. Listo. Se le dio la cara de... Bueno, nos vamos con el segundo método de preparación. Esta es una prensa francesa, ¿verdad? Sí. ¿Viene de Francia o por qué se llama así? Bueno, de hecho es curioso porque la prensa francesa ni siquiera es francesa. Los primeros diseños de la prensa francesa sí la inventaron 2 franceses,
pero realmente la patentaron en Italia. Entonces, ¿qué podemos encontrar en una prensa francesa? Es básicamente una jarrita, tiene una tapa, un émbolo y un filtro de metal. El filtro es muy similar a un colador que tenemos en casa. Es un poco parecido a esta parte del Exacto, entonces, ¿qué nos va a dar este tipo de métodos? Nos van a dar métodos con más cuerpo, más pronunciados, incluso como con mayor viscosidad, una sensación arenosa. ¿Por qué sucede esto? Porque los filtros metálicos permiten que se filtren más sedimentos del café, entonces no va a retener tantos ácidos grasos como un filtro de papel o un filtro de tela. Vamos a meter en este caso una cucharada y media más o menos en la prensa francesa. Previo a esto ya hervimos el agua, digamos que un concepto muy parecido es que hervimos el agua antes, una vez dejó de hervir, lo pasamos de una vez a la taza y entre eso pasaron 20-30 segundos y ya podemos meterlo entonces a la prensa francesa. Si me ayudas, Ricky, por favor. Sin derramarla, ¿no? Sí, realmente sí. Entonces acá muy fácil hacemos unas 2-3 revolcadas. Ah, pero si lo mezclas con Sí. con la cucharita ahí. Sí, lo mezclo un poquito, ¿por qué? Porque puede que al final quede todo el concho del café abajo y el agua arriba, entonces puede que no entre en contacto todo el café. Es bueno como que homogenice todo. Entonces acá esperamos unos 4 minutos, los mismos que esperamos en la olleta, y ya podemos entonces esperar para tomarnos el café. Un par de pantalones más tarde. Entonces ya pasaron los 4 minutos, lo que procedemos es a bajar el émbolo. Mientras lo bajamos se está filtrando, dejando todo el cuncho o el residuo del café en la parte de abajo, y en la parte superior ya la bebida final. Entonces ahí simplemente lo que hacemos es, bueno, estas presas francesas tienen una mallita, se la buscamos y filtramos. Pues digamos que es mucho más práctico que la misma olleta, porque acá tenemos todo, acá lo preparamos, acá lo filtramos, acá mismo queda el sedimento y solo necesitamos la prensa y la taza. Entonces por eso es que la recomendamos mucho. Probemos este a ver qué tal. Pero sí cambia el sabor con respecto Sí, al otro, sí, o sea, puede es cambiar. bien, puede llegar a ser un poco menos amargo, aunque eso también dependerá de qué café utilicemos, ¿no? Claro, claro, digamos que acá estamos utilizando exactamente el mismo café, la misma proporción café-agua, el mismo tiempo, el mismo todo. Lo que cambió fue el método. En este caso, como les decía, las propiedades son muy similares, son una bebida igual intensa, pero no tanto como la otra, porque el filtro, si bien sigue siendo de metal y si bien sigue permitiendo que pasen todos estos amargos, estos ácidos del café, es un poco menos, retiene más. Entonces es una bebida un poquito más delicada que filtrándolo con el colador tradicional de la casa. Bueno, y entonces, como Alejo decía, este es el último método. Cuéntanos qué necesitamos y cómo funciona. Bueno, entonces el método es este que vemos acá. El método realmente es este cono, se llama B60 por el ángulo de 60 grados. ¿Qué características tiene este método? Un filtro de papel. El filtro de papel retiene mucho más que un filtro de metal, entonces vamos a tener una bebida mucho más delicada, más suave, no tan amarga. Las estrías que vemos a los lados del método las diseñaron para que pudiera liberar un poco el oxígeno. Es un método que es muy susceptible a errores, entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se vierte el agua, si es muy lenta, si es muy rápida. Pero este es básicamente el método. El método por lo general se sirve encima de una jarrita o de un server, en este caso también es de Hario, pero pues podríamos hacer también directamente de la taza si vamos a preparar una sola taza. Si vamos a hacer más tazas, pues digamos que una jarrita es perfecta. ¿La molienda cambia frente a los otros métodos que hemos visto? Sí, muy buena pregunta y sí cambia. Lo ideal es que para ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. este método utilicemos una molienda más fina, no siendo fina, no, sino más una molienda media, más fina que la utilizamos para la prensa francesa o para la olleta. Significa que esas partículas van a quedar un poquito más delgadas, más hechas polvo, sin ser tan polvo, mejor dicho. Vamos a utilizar entonces 10 gramos de café. Ahí pues ya está el filtro, la gramera.
listo, 10 gramos de café. Y ya nos preparamos para vertir el resto del agua. Es como les decía acá, el contacto del agua café es tipo puro over, en donde estoy lanzando el café con una jarrita cuello de ganso y se va filtrando por la presión de la gravedad. Esa es como la fuerza que utiliza, o que se utiliza en este método para filtrar el café. Entonces la gravedad empuja el café hacia abajo y como hay una capa, el agua, perdón, y como hay una capa de café aquí abajo, entonces ahí se va generando como ese filtro. Entonces a medida va entrando en contacto el café con el agua, se va preparando y se va filtrando por goteo. Este es un método de goteo. Entonces vamos a proceder a probar este café. Acá lo que hacemos es homogenizar un poco, ¿por qué? Porque las primeras gotas que salieron salen subextraídas y las que salen al final salen sobreextraídas. Entonces lo ideal es que se combine todo para que salga el café que nosotros queremos. Lo rico del café es la mezcla de todas estas extracciones que sacamos en distintos tiempos. Lo transparente que se puede llegar a ver el café como tal, ¿también influye en el método y en la molienda? Sí, influye sobre todo en el filtro. Este, como es un filtro de papel, acá ya no queda esa sensación arenosa que nos dan los primeros, como que sientes como esos punchos, esas partículas de café. Acá ya no, porque el papel retiene todo esto. Uno se termina la taza en un B60, en una Chemex o en un Melita, en estos métodos de papel, y ya la taza es mucho más limpia. Eso ha sido todo por hoy. Este fue el video del café. Queríamos mostrarles diferentes métodos de preparación, buscar maneras alternativas de cómo preparar el café en casa, económicos, realmente al alcance de cualquier presupuesto y de todos los gustos. Súper fáciles de preparar además. Sí, digamos que acá la idea es que cada uno de nosotros se vuelva un experto de café en casa, que como colombianos nos pongamos la mano en la bandera, en el corazón, y nos apropiemos de este tema del que nos sentimos orgullosos, pero que al final a lo mejor y no sabemos tanto. Entonces, una invitación a todos para que le metamos la ficha al café, para que aprendamos, nos volvamos curiosos, y por este lado cualquier duda, pregunta que quieran, pues vamos a estar súper disponibles. Así que por aquí les vamos a dejar las redes de Alejo para que lo sigan también. Soltero por si les interesa. Nada, mentira. Mentira, no olviden seguirnos, suscribirse, darle like, déjenlos en los comentarios cualquier cosa o aporte que tengan sobre el tema del café. Y Acá les vamos a poner nuestras redes sociales, las de Ricky, las mías. Y como hoy no nos está acompañando Groot, pues nuestro invitado, aquí está, van a estar las redes de Alejo para que lo sigan también. chao. Chao. Listo, Alejo. Ahorita empieza. No me encanta.